Mi madre llamó frenéticamente desde el mercado porque su tarjeta de crédito fue rechazada. Ella gritó, «Arregla este fallo ahora mismo». Yo respondí con calma, «No es un fallo, Patricia, dijiste que querías independencia». Ella jadeó, «Me dejaste sin nada». Colgué y preparé el aviso de desalojo. El mensaje de voz llegó a las 2:03 de la mañana. La voz de mi madre era helada y ionizada, diciéndome que estaba desheredada y vetada del Día de Acción de Gracias porque mi hermano Julián había asegurado sus finanzas. Ella no se daba cuenta de que la casa, los coches y su asignación eran legalmente míos. Hice 3 llamadas y su mundo se detuvo. Aquí es donde realmente comienza la historia, y no querrán perderse lo que sucede. Asegúrense de estar suscritos para verla hasta el final. Siempre somos curiosos. ¿Desde qué parte del mundo nos están viendo hoy? Háganoslo saber en los comentarios. Los números brillantes en mi reloj de la mesita de noche marcaban las 2:03 de la mañana cuando mi teléfono vibró contra la mesa. No fue una llamada, solo el zumbido corto y distintivo de una notificación de mensaje de voz. En mi línea de trabajo, gestionando carteras de alto patrimonio neto y limpiando patrimonios financieros desordenados, una llamada a esta hora generalmente significaba una caída del mercado en Asia o un cliente siendo arrestado en un país extranjero. Me di la vuelta, frotándome el sueño de los ojos, y alcancé el teléfono. La pantalla era cegadora en la habitación oscura. Llamada perdida, mamá. Nuevo mensaje de voz. Se me contrajo el estómago. Mi madre, Patricia, no era un ave nocturna. Desde que mi padre falleció hace 5 años, ella solía estar en la cama con una taza de té de manzanilla a las 9. Una llamada a las 2 de la mañana significaba una emergencia, una caída, un ataque al corazón, un incendio. Ni siquiera me molesté en encender la lámpara. Presioné reproducir, sosteniendo el teléfono en mi oreja, mi corazón ya martillando contra mis costillas, lista para saltar de la cama y correr al hospital. Pero no había pánico en la voz que me saludó. No había ruido de fondo de sirenas o médicos. Solo había un silencio frío y hueco seguido del sonido de papel crujiendo, como si alguien estuviera leyendo un guión. Elizabeth, dijo la voz de mi madre. No dijo Licio cariño, solo Elizabeth. El tono era irreconocible, plano, frágil y aterradoramente distante. Te llamo para informarte que no eres bienvenida en Acción de Gracias este año ni en Navidad. Me senté, el edredón cayendo de mi pecho. El aire en mi habitación se sintió repentinamente helado. Julián y yo hemos estado discutiendo cosas, continuó ella, su voz ganando una extraña y trémula confianza. Sabemos lo que has estado haciendo. Sabemos que has estado usando el fideicomiso para controlarme, para mantenerme con correa como a una niña. Bueno, esto se acaba ahora. Juliana. Él ha arreglado una nueva representación para mí. Ya ha hablado con su abogado. Te estamos eliminando de todo, las cuentas, el patrimonio, el poder notarial, todo. Ella hizo una pausa. En el fondo, escuché un murmullo, una voz masculina profunda. Julián, él la estaba entrenando. No vengas a la casa, dijo ella, su voz bajando una octava, sonando casi asustada ahora, aunque intentaba enmascararlo con agresión. Si pones un pie en la propiedad, Julián llamará a la policía. ¿Hemos terminado, Elizabeth? Finalmente soy libre. La grabación terminó con un clic agudo. Me senté allí en la oscuridad, el silencio de mi apartamento presionando mis oídos. Mi mano temblaba, no por el frío, sino por un cóctel de conmoción y adrenalina. No era solo la crueldad de las palabras. Era la pura y cegadora absurdez de ellas. Finalmente es libre. Miré la pantalla del teléfono, el pequeño triángulo de reproducción convirtiéndose en un icono de volver a reproducir. No lloré. No grité. Años de contabilidad forense, de cazar activos ocultos y lidiar con litigios hostiles, me habían entrenado para momentos de crisis. Mi cerebro pasó por alto la angustia emocional y fue directo al modo de supervivencia. Saqué las piernas de la cama y caminé hacia la ventana, mirando el horizonte de la ciudad. Libre, susurré a la habitación vacía. Ella pensaba que Julián, un hombre al que conocía desde hacía 4 meses, la había salvado. Pensaba que estaba cortando a una hija controladora y codiciosa. Pensaba que me había despojado de mi poder.
No tenía absolutamente ninguna idea de que acababa de cortar su propia línea de vida. La traición era absoluta, pero el error que acababa de cometer era fatal. No volví a dormirme. No podía. En su lugar, fui a la cocina y preparé una cafetera de café negro lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Mientras la máquina gorgoteaba y siseaba, me senté en mi mesa de comedor y abrí mi computadora portátil. Mis manos se quedaron sobre el teclado. El dolor estaba allí, un latido sordo y doloroso en el centro de mi pecho. Esta era mi madre, la mujer a la que había bañado cuando estaba demasiado deprimida para moverse después de que papá murió. La mujer cuyas facturas pagaba, cuyas citas médicas programaba, cuyo jardín pagaba a paisajistas para mantener porque amaba sus rosas pero ya no podía arrodillarse. Escucharla tratarme como a una criminal, como a un parásito, fue un golpe físico. Pero a medida que la cafeína golpeaba mi sistema, el dolor comenzó a calcificarse en algo más frío. Julián. Escribí su nombre en mi aplicación de notas. Julián. No se necesitaba apellido por ahora. Sabía exactamente quién era. El empresario inmobiliario con el BMW arrendado y el traje que le quedaba un poco mal. El hombre que había irrumpido en la vida afligida de mi madre en una gala benéfica en julio y se había mudado efectivamente en agosto. Tomé un sorbo del café hirviendo y reproduje el mensaje de voz en mi cabeza. Julián ha arreglado una nueva representación. Te estamos eliminando de todo. Solté una risa seca y sin humor. Habían cometido un error clásico. Asumieron que, porque yo manejaba el dinero le pertenecía a ella. Asumieron que, porque ella vivía en la casa, la escritura estaba a su nombre. Mi padre había sido un hombre brillante, pero era paranoico. Sabía que Patricia tenía un buen corazón, pero cero educación financiera. Sabía que si él moría primero, ella sería un objetivo para cada estafador e historia triste en el estado. Así que lo había bloqueado todo. No solo me había dejado a cargo. Había estructurado todo el patrimonio en un fideicomiso irrevocable. Técnicamente, Patricia no poseía nada. Ni la casa en la que dormía, ni el coche que conducía, ni siquiera la tarjeta de crédito que usaba para comprarle a Julián su costoso whisky escocés. Todo era propiedad del fideicomiso de la familia Harrison, y la única fiduciaria con discreción absoluta era yo. Cogí mi teléfono. Eran las 4:15 de la mañana. Era temprano, pero Megan estaría despierta. Megan era mi mejor amiga desde la escuela de Derecho, una tiburona corporativa que comía casos de incumplimiento de contrato para el desayuno. También era la única persona que conocía la extensión completa de la fortaleza legal que había construido alrededor de mi madre. Marqué su número. Contestó al segundo timbre, su voz ronca pero alerta. Elizabeth, ¿están todos bien? No, dije, con voz firme. Patricia acaba de dejarme un mensaje de voz. Me está echando. Dice que Julián le consiguió un abogado y se están llevando todo. Hubo una pausa en la línea seguida del sonido de Megan moviéndose en la cama. ¿Ella? Ella se da cuenta de que el fideicomiso es irrevocable, ¿verdad? Lo redactamos de esa manera específicamente para este escenario. El escenario del chico de la piscina, creo que lo llamamos. No es un chico de la piscina. Es Julián. Y no, aparentemente no se dan cuenta. Amenazaron con llamar a la policía si me presento en acción de gracias. ¡Guau! Megan exhaló. Bien, entonces, ¿cuál es la jugada? ¿Enviamos una orden de cese y desistimiento? ¿Les enviamos una copia de la escritura? Miré el amanecer que comenzaba a sangrar de púrpura y naranja sobre el horizonte. Pensé en la forma en que había sonado la voz de mi madre, guionizada, manipulada, convertida en arma contra la única persona que realmente la protegía. Si solo enviaba una carta, Julián lo tergiversaría. Le diría que yo estaba mintiendo, que la estaba intimidando. Alargaría esto durante meses mientras drenaba su cuenta corriente personal. No, necesitaba detener la hemorragia inmediatamente. Necesitaba mostrarles la realidad de su posición. Nada de cartas, dije, abriendo el portal bancario en mi computadora portátil. Vamos a ir con todo. Necesito que prepares el aviso de desalojo para la propiedad. No lo presentes todavía. Solo redáctalo.
Lo quiero listo. Hecho, dijo Megan, el clic-clac de su propio teclado ya audible de fondo. ¿Y las otras 2 llamadas? Estoy llamando a la división de banca privada a las 7 de la mañana cuando abra el escritorio, dije, viendo el cursor parpadear en la pantalla. Y antes de eso, voy a llamar a la compañía de seguridad. Elizabeth, advirtió Megan suavemente. Si haces esto, ella se va a volver loca. Va a ser feo. Ella me dijo que no me molestara en ir, dije, escribiendo mi código de autorización maestro. Ella quiere ser independiente. Bien. Veamos cuán independiente es cuando la tarjeta de crédito sea rechazada. Habían olvidado una cosa crucial. No muerdes la mano que te da de comer. Especialmente cuando esa mano es lo único que sostiene el techo sobre tu cabeza. Para entender por qué este mensaje de voz me destrozó, tienen que entender los últimos 5 años. Cuando mi padre murió de un aneurisma repentino, mi madre no solo sufrió. Ella desapareció. Dejó de comer. Dejó de ducharse. Dejó de pagar facturas. Yo tenía 31 años, acababa de convertirme en socia de mi firma, trabajando 80 horas a la semana. Dejé todo. Me mudé de nuevo a la habitación de invitados durante 6 meses. Clasifiqué montones de correos sin abrir. Peleé con compañías de seguros. Me senté en el suelo con ella mientras lloraba, dándole sopa con cuchara como si fuera una niña pequeña. No lo hice porque quisiera control. Lo hice porque la amaba. Ella era suave, artística y amable. Era la mujer que me había enseñado a pintar y que siempre olía a detergente de lavanda. Pero era frágil. Había pasado de la casa de su padre a la casa de mi padre sin escribir nunca un cheque o leer un contrato. Esa vulnerabilidad fue exactamente lo que Julián vio cuando la conoció. Conocí a Julián por primera vez hace 2 meses. Era una cena de domingo. Había conducido 1 hora para ver a mamá, trayendo comestibles y una botella de vino. Cuando entré, él ya estaba allí, sentado en la cabecera de la mesa, el asiento de mi padre. Tú debes de ser Elizabeth, había dicho, sin levantarse para estrecharme la mano. Era un hombre guapo de una manera genérica, cabello plateado, dientes con carillas, un bronceado que parecía venir de una botella. Llevaba un reloj de oro pesado que reconocí instantáneamente como un Rolex falso. Patricia habla de ti sin parar. Encantada de conocerte, había dicho, tratando de ser educada. Durante la cena, lo observé. Observé cómo rellenaba su copa de vino antes de que ella hubiera terminado. Observé cómo le tocaba el brazo cada vez que ella comenzaba a hablar, guiando sutilmente la conversación. Pero sobre todo, lo escuché hablar. Hablaba con palabras de moda. Estaba apalancando activos en mercados emergentes. Tenía flujo de negocios en zonas residenciales comerciales. Era una ensalada de palabras. Para un profano, sonaba exitoso. Para una contadora forense, sonaba como un esquema Ponzi ambulante. Sabes, Elizabeth, había dicho durante el postre, recostándose en la silla de mi padre. Tu madre tiene mucho capital sentado muerto en esta casa. En este mercado, eso es un crimen. Le he estado diciendo que podríamos duplicar su liquidez si la moviéramos a un fideicomiso privado de alto rendimiento que yo gestiono. El aire en la habitación se había detenido. La casa no es suya para venderla, Julián, había dicho con calma, tomando un sorbo de agua. Está en un fideicomiso familiar. Sus ojos habían parpadeado solo por un microsegundo, un destello de irritación. Seguro, seguro. Los fideicomisos pueden disolverse, sin embargo, enmendarse si el beneficiario lo quiere. No dije, mirándolo a los ojos. Ese fue el momento en que lo vi en su cara. Se dio cuenta de que yo era la guardiana. Se dio cuenta de que mientras yo estuviera en la imagen, no podía llegar a los millones que mi padre había dejado. A partir de ese día, comenzó la campaña en mi contra. No lo vi al principio. Fue sutil. Mamá comenzó a cancelar nuestras citas para almorzar. Comenzó a hacer comentarios extraños sobre cómo trabajaba demasiado y no entendía la verdadera felicidad. Dejó de pedirme consejo y comenzó a citar a Julián. Julián dice que estoy pagando demasiado por los paisajistas. Julián dice que eres demasiado agresiva con la cartera.
Julián dice que la familia no debería controlar el dinero de la familia. Traté de advertirle. Le dije que tuviera cuidado. Pregunté por sus antecedentes, el nombre de su empresa. Me acusó de estar celosa. Me acusó de no querer que ella fuera feliz. Y ahora aquí estábamos, a las 4:30 de la mañana de un viernes. Las 3 llamadas telefónicas fueron mi contraataque. Llamada 1, la compañía de seguridad. Marqué el número de la firma de seguridad de alta gama que monitoreaba la propiedad. Soy Elizabeth. Código de acceso Alfa 9, Víctor. Necesito actualizar la lista de acceso para la residencia de Maple Drive inmediatamente. Adelante, señora. Elimine todos los códigos de invitados. Restablezca la alarma y marque al usuario Julián como no autorizado. Si se activa la alarma, no llame a la casa. Llame a la policía. Llamada al banco. Esta tendría que esperar hasta las 7 de la mañana, pero puse en cola las solicitudes de transferencia en línea. Estaba moviendo el capital operativo, el dinero utilizado para comestibles, gasolina y las cenas de Julián, fuera de la cuenta corriente conjunta y de regreso a la cuenta principal del fideicomiso. No lo estaba robando. Lo estaba asegurando. Dejé la cuenta con exactamente 0. Llamada 3, la compañía de tarjetas de crédito. Sostuve la American Express Platino en mi mano, la tarjeta suplementaria que había emitido a mi madre para emergencias y gastos de estilo de vida. Tenía un límite de $50.000. Marqué al departamento de fraudes. Necesito reportar una tarjeta comprometida, dije, mi voz plana. Por favor, congelen la tarjeta secundaria que termina en 4098. Efectivo inmediatamente. Colgué el teléfono. El sol estaba completamente arriba ahora. El cielo era de un azul brillante e indiferente. Ya no estaba enojada. Estaba concentrada. Era la cirujana acercándose a la mesa. Querían jugar juegos con el legado de mi padre. Querían amenazarme con la policía. Buena suerte con eso, susurré. Me duché, me vestí con mi chaqueta más elegante y conduje a mi oficina. Tenía un día completo de trabajo por delante, y sabía con absoluta certeza que mi teléfono comenzaría a sonar a las 9 de la mañana. El silencio en mi oficina era pesado, roto solo por el zumbido del servidor en la esquina y el golpeteo rítmico de mis propios dedos en el escritorio. Mi asistente, Sara, me había traído una segunda taza de café y un bagel que no había tocado. Ella sabía que algo andaba mal. Nunca miraba por la ventana a las 9 de la mañana en un día laborable, pero era lo suficientemente inteligente como para no preguntar. Estaba mirando el reloj en la pantalla de mi computadora. 9:12 de la mañana. La rutina de mi madre era un reloj. Se despertaba a las 8, tomaba su té y luego conducía al mercado exclusivo en la calle Cuarta para comprar pasteles frescos y cualquier ingrediente artesanal que Julián hubiera solicitado para el almuerzo. Llenaría su cesta, caminaría hacia la caja registradora y entregaría la American Express Platino. 9:14 de la mañana. Mi teléfono celular, boca arriba en el escritorio de caoba, se iluminó. Mamá. Lo miré durante 5 segundos completos, dejando que la vibración sonara contra la madera. Necesitaba estar calmada. Necesitaba ser la fiduciaria, no la hija. Lo levanté y deslicé el botón verde. Hola, Elizabeth. Su voz no era el robot helado y ionizado del mensaje de voz a las 2 de la mañana. Era aguda, sin aliento y cargada de pánico. Elizabeth, hay algo mal con el banco. Estoy en el mercado y la tarjeta. La máquina dice, remitir al emisor. Lo intenté 3 veces. Hay una fila de personas detrás de mí. Elizabeth, es humillante. Me recosté en mi silla, girando ligeramente para mirar la ciudad abajo. Lo siento. ¿Quién habla? Basta, espetó ella. Sabes que soy yo. Arregla la tarjeta. No sé qué fallo informático causaste, pero arréglalo ahora mismo. No hay ningún fallo, dije, mi voz aterradoramente uniforme para mis propios oídos. Me dejaste un mensaje de voz anoche. ¿Recuerdas? Dijiste que tú y Julián eran independientes. Dijiste que me estabas eliminando de todo. Simplemente respeté tus deseos.
¿De qué estás hablando?, exigió ella, aunque podía escuchar el temblor en su voz. Dije que estábamos consiguiendo un nuevo abogado. No dije que cortaras el dinero de mis comestibles. Ese no es tu dinero, Patricia, dije usando su nombre de pila. Se sintió como una bofetada y escuché su jadeo al otro lado. Ese es el dinero del fideicomiso. El fideicomiso establecido para apoyar a la familia. Dado que ya no soy familia según tu mensaje de voz, tengo un deber fiduciario de congelar esos activos hasta que se resuelva la situación legal. No puedo tener terceros no autorizados accediendo a los fondos del fideicomiso. ¿No autorizados? Soy tu madre. Eres una parte hostil amenazando con litigios, corregí. Y Julián es un riesgo de seguridad. Por cierto, la cuenta corriente también está vacía. He movido el capital operativo a una cuenta de retención segura. Si quieres comprar esos pasteles, sugiero que le pidas a Julián que use sus exitosas ganancias inmobiliarias. Hubo un silencio en la línea, un largo y pesado silencio. Luego escuché una voz amortiguada en el fondo. Julián preguntando qué estaba mal. Me dejaste sin nada, susurró ella. Te dejé con exactamente lo que pediste, dije. Independencia. Buena suerte, mamá. Colgué. Mi mano temblaba mientras dejaba el teléfono. Se sentía cruel. Era cruel, pero lidiar con un narcisista o alguien bajo el hechizo de uno requería límites absolutos. Si cedía una pulgada, Julián tomaría una milla. No tenía tiempo para llorar la relación. Tenía trabajo que hacer. Abrí mi navegador seguro. Era hora de averiguar exactamente quién era Julián. Empecé con lo básico. Saqué el informe de antecedentes que debería haber ejecutado hace 2 meses. Julián Vance, 55 años. Dirección listada en un apartado postal en un centro comercial en Henderson, Nevada. Bien, señor Vance, murmuré, escribiendo furiosamente. Veamos de dónde viene su dinero. Busqué su nombre en la Junta Estatal de Licencias para Agentes Inmobiliarios. No se encontró registro. Lo busqué en la Base de Datos Nacional de Corredores. No se encontró registro. Verifiqué la búsqueda de entidades comerciales del secretario de Estado para la compañía que afirmaba poseer, Vance Global Holdings. Estado, disuelto. Disolución involuntaria por el Estado. Falta de pago de impuestos. Te tengo, susurré. Pero eso era solo un trabajo administrativo descuidado. Necesitaba suciedad. Necesitaba el tipo de ventaja que lo enviaría corriendo antes de que pudiera drenar las reservas emocionales de mi madre aún más. Cambié a la base de datos de registros de tribunales federales, PACER. Busqué a Julián Vance en las presentaciones de quiebra. Nada. Eso era extraño. Los hombres como él generalmente tenían un rastro de capítulos 7 detrás de ellos. A menos que... Hice una pausa, mirando una foto de él que había guardado de la página de Facebook de mi madre. Llevaba ese reloj de oro hortera. Hice zoom. No era solo hortera. Era específico. Una imitación de edición limitada vendida en línea bajo una marca específica. Era un detalle pequeño y mezquino, pero me hizo pensar. Volví a la presentación de Vance Global Holdings. Miré los documentos de incorporación originales. Allí, enterrado en el documento PDF, había un cofirmante, Mónica Vance. Busqué a Mónica y allí estaba, una solicitud de divorcio de hace 3 años en Arizona. Vance contra Vance. Saqué el decreto de divorcio. Era una mina de oro. Las transcripciones de la corte detallaban un patrón de disipación financiera. Mónica había alegado que Julián, cuyo nombre legal era en realidad Julián Vansetti, había drenado sus cuentas de jubilación para financiar oportunidades de inversión inexistentes. Julián Vansetti. Escribí el nombre real en la base de datos criminal. La pantalla se llenó con una lista que hizo que se me helara la sangre. Fraude por engaño, desestimado. Robo por conversión, resuelto. Pasar cheques sin fondos, condenado, libertad condicional. No era un cerebro maestro. Era un trabajador. Un estafador de bajo nivel que se movía de mujer en mujer, desangrándolas antes de mudarse al siguiente estado. Y ahora dormía en la casa de mi padre,
Conducía el coche de mi padre y convencía a mi madre de que yo era la villana. Presioné imprimir. La impresora láser cobró vida, escupiendo página tras página de su historia. Tenía la ventaja. Ahora solo necesitaba la trampa. Mi teléfono sonó de nuevo a las 11:30 de la mañana. Esta vez, el identificador de llamadas no decía mamá. Era un número bloqueado. Sabía quién era. Puse la llamada en altavoz, recostándome en mi silla de cuero, la pila de documentos judiciales sentada como un arma cargada en mi escritorio. Soy Elizabeth. Escúchame, pequeña. La voz era profunda, suave y vibraba de rabia. La máscara se había deslizado. El empresario encantador que bebía whisky y hablaba de sinergia se había ido. Este era el estafador callejero de los registros judiciales. Hola, Julián, dije, manteniendo mi voz peligrosamente agradable. ¿O debería llamarte señor Vansetti? Hubo una inhalación aguda al otro lado. El silencio que siguió duró 3 segundos, pero me dijo todo. Había tocado el nervio. No sé qué crees que estás haciendo, gruñó, recuperándose rápidamente. Pero Patricia está llorando. La has humillado. Estamos en el banco ahora mismo, y nos dicen que las cuentas están congeladas. No tienes derecho legal a hacer esto. Tengo todo el derecho legal, respondí. Lee los estatutos del fideicomiso, Julián. Oh, espera. No puedes. No eres un beneficiario. Eres un invitado. Un invitado que actualmente está invadiendo propiedad privada. Invadiendo, se rió. Un sonido áspero y ladrador. Vivo allí. Patricia me invitó. Y déjame decirte algo, Elizabeth. Ya hemos llamado a mi abogado. Estamos presentando una orden judicial de emergencia esta tarde. Vamos a demandarte por incumplimiento del deber fiduciario. Vamos a despojarte de esa licencia de la que estás tan orgullosa. ¿Es ese el mismo abogado que te representó en tu cargo por cheques sin fondos en 2018? Pregunté casualmente, pasando una página del informe frente a mí. ¿O es el de tu divorcio en Arizona, donde fuiste acusado de ocultar $40,000 en una empresa fantasma? Estás mintiendo, escupió, pero su voz se quebró. Estás inventando cosas. Tengo las transcripciones de la corte aquí mismo, Julián, dije, mi voz endureciéndose. Sé sobre Vance Global Holdings. Sé sobre las sociedades de responsabilidad limitada disueltas en Nevada. Y sé que tienes un gravamen fiscal de $12,000 pendiente en el condado de Maricopa. Me incliné más cerca del altavoz. Esto es lo que va a pasar. Vas a hacer tus maletas. Patricia, gritó él, alejándose del teléfono, claramente actuando para una audiencia. Me está amenazando. Está inventando mentiras sobre mi pasado para tratar de separarnos. Es psicótica. Escuché la voz de mi madre en el fondo sollozando. Elizabeth, por favor detén esto. ¿Por qué haces esto? Estoy haciendo esto porque es un estafador. Mamá, grité, rompiendo mi propia regla de mantener la calma. No es un desarrollador. Está en bancarrota. Te está usando. Está celosa, Patricia, dijo Julián, su voz volviendo al teléfono, goteando veneno. Quiere controlarte. No puede soportar que seas feliz. Pero no te preocupes, voy a arreglar esto. Vamos a vender las obras de arte. No necesitamos su dinero. Mi sangre se congeló. Las obras de arte. Mi padre había coleccionado raras pinturas al óleo marítimas. Estaban colgadas en el estudio. Valían colectivamente quizás $200,000. Y a diferencia de la casa o las cuentas bancarias, eran activos físicos, activos portátiles. Si Julián los llevaba a una casa de empeño o a un comerciante sombrío, desaparecerían para siempre. Si tocas una sola pintura, dije, mi voz bajando a un susurro, te haré arrestar por hurto mayor antes de que llegues a la entrada. Ponme a prueba, siseó Julián. Es la casa de Patricia. Es su propiedad. Ella puede regalármela si quiere. ¿Y adivina qué? Acaba de hacerlo. La línea se cortó. Miré el teléfono, mi corazón martillando contra mis costillas. Lo había presionado.
Había revelado mi mano demasiado pronto. En lugar de asustarlo, había acorralado a una rata en un rincón. Y ahora iba a saquear el barco antes de que se hundiera. Agarré mi bolso. No podía esperar hasta el lunes. No conduje a la casa. Eso es lo que él quería. Quería una pelea a gritos en el jardín delantero donde pudiera llamar a la policía y afirmar que estaba acosando a una mujer mayor. Quería pintarme como la agresora inestable. En su lugar, conduje a la oficina de Megan. Megan ya me estaba esperando en la sala de conferencias, una carpeta gruesa extendida sobre la mesa de vidrio. Ella miró mi cara e hizo una mueca. Está intensificando la situación, dije, tirando mi bolso en la silla. Amenazó con vender la colección marítima. Afirma que mamá se la regaló. Megan golpeó su bolígrafo en la mesa. Legalmente, eso es un área gris. Si ella se lo regaló verbalmente y él lo vende, probar el robo es difícil. Tendríamos que probar influencia indebida o incapacidad. Eso lleva meses. Necesitamos algo más rápido. Tengo su historial, dije, lanzando la pila de papeles que había impreso sobre la mesa. Fraude, cheques sin fondos, pero nada que lo ponga en la cárcel hoy. Megan hojeó los papeles, con los ojos entrecerrados. Espera, Arizona 2021. El decreto de divorcio. Lo vi. Disipación financiera. No, mira más de cerca, dijo Megan, señalando un párrafo en la página 12. La exesposa, Mónica, menciona una empresa conjunta que aseguraron con un prestamista privado usando una firma falsificada. El juez lo eliminó del registro porque estaba fuera del alcance del tribunal de familia, pero ella afirmó que él falsificó su nombre en una solicitud de préstamo. Miré a Megan. Si lo hizo una vez, lo hará de nuevo. Ella terminó, Elizabeth, ¿tu madre firmó algo recientemente? ¿Algún papel de inversión que le trajo? Pensé en el mensaje de voz. Julián ha asegurado mis finanzas. Está tratando de obtener un préstamo, me di cuenta, el horror amaneciendo en mí. No puede vender la casa debido al fideicomiso, pero podría tratar de sacar un préstamo personal de alto interés a su nombre. Oh Dios, la cabaña de vacaciones. Mi padre tenía una pequeña cabaña de pesca 3 horas al norte. No estaba en el fideicomiso principal. Estaba en una sociedad de responsabilidad limitada separada que mi madre administraba directamente. Era el único activo que no había movido porque valía muy poco, tal vez $80,000. Pero para un hombre desesperado, eso era una fortuna. Revisa el registro del condado para el Distrito Norte, ordené. Megan ya estaba escribiendo. Un momento después, maldijo suavemente. Grabación pendiente, leyó. Escritura de renuncia. Patricia Harrison Avance Global Holdings, con fecha de ayer. Estaba robando la cabaña. La había convencido de firmarla a nombre de su compañía fantasma. Eso es todo, dije, poniéndome de pie. Esa es la prueba irrefutable. Es un autonegocio. Se está aprovechando de un adulto vulnerable. Tenemos suficiente para una orden de tutela de emergencia, o al menos una orden de restricción temporal. Es viernes por la tarde, Elizabeth, advirtió Megan. Los tribunales están cerrando. Entonces necesitamos detenerlo socialmente antes de detenerlo legalmente, dije. ¿A dónde la está llevando? Dijo que eran independientes. Necesita mantener la apariencia de riqueza para mantenerla enganchada. Saqué el calendario compartido de mi madre, algo que había olvidado revocar mi acceso. Viernes 7 de la noche. Cena de gala en el club de campo. Por supuesto, el baile de caridad anual de otoño. Todos sus amigos estarían allí. Todos los antiguos socios comerciales de mi padre. Era el centro de su universo social. Julián estaría allí exhibiéndola, usando su Rolex falso, probablemente tratando de solicitar inversores para su compañía falsa, usando la reputación de mi madre como cebo. Miré a Megan, una resolución fría y dura se asentó en mi pecho. Quiere jugar al pez gordo, dije, recogiendo la pila de evidencia, el registro criminal, las compañías disueltas, la escritura de renuncia. Veamos cómo maneja una evaluación de desempeño. Elizabeth, dijo Megan, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro.
No vas a ir a la gala. Lo haré, dije, y voy a llevar recibos. Pasé las siguientes 3 horas reuniendo el expediente. No solo traía papeles. Estaba construyendo una narrativa. Llamé a Mónica en Arizona. Ella dudaba al principio, pero cuando le dije que Julián estaba apuntando a otra viuda, se quebró. Me envió un vídeo declaración jurada por correo electrónico, un clip de 2 minutos de ella explicando exactamente cómo Julián había arruinado su crédito y robado sus joyas. Lo guardé en mi tableta. Llamé a la compañía de seguridad de nuevo. Necesito los registros de quien entró en la casa hoy. El señor Vance entró a la 1 de la tarde y salió a la 1:45 con 2 cajas grandes, confirmó el guardia. Las pinturas, se las había llevado. ¿Lo detuvieron?, pregunté, mi voz temblando. No pudimos, señora. Su madre estaba con él. Nos dijo que iban a ser limpiadas. Había cruzado la línea. Había robado el legado de mi padre directamente de las paredes. Miré el reloj. 5:30 de la tarde. Fui al baño en la oficina de Megan y arreglé mi maquillaje. Me puse mi armadura, mi vestido negro más elegante, mis tacones y mis aretes de diamantes. Me miré en el espejo. No parecía una víctima. Parecía el verdugo. Salí al estacionamiento. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el pavimento. El lunes por la mañana estaba demasiado lejos. La confrontación no iba a suceder en una sala de tribunal. Iba a suceder esta noche sobre champán y entremeses frente a toda la ciudad. El club de campo era una fortaleza de piedra caliza y dinero viejo brillando cálido y dorado contra la oscura noche de otoño. Los aparcacoches con chaquetas blancas corrían de un lado a otro estacionando Jaguares y Mercedes mientras el sonido de un cuarteto de cuerdas salía a través de las puertas francesas abiertas. Acerqué mi coche al frente, ignorando al aparcacoches que buscaba la manija de mi puerta. No me quedaría el tiempo suficiente para estacionar. Manténlo cerca, Jerry, dije, entregándole un billete de 20. Saldré en 10 minutos. Subí la gran escalera, mis tacones haciendo clic rítmicamente en el mármol. Mi corazón era un tambor en mi pecho, un ritmo caótico y violento que amenazaba con ahogar la charla educada del vestíbulo. Este era el lugar donde había tomado clases de natación de niña. Era donde mis padres habían celebrado su 25º aniversario. Era terreno seguro. O solía serlo. Escaneé el salón de baile. Era un mar de corbatas negras y lentejuelas. Candelabros de cristal goteaban luz sobre la multitud. Y allí en el centro de la habitación, presidiendo en la mesa 1, estaba Julián. Parecía cada pulgada del papel que estaba interpretando. Llevaba un smoking que le quedaba perfectamente, probablemente comprado con el retiro de efectivo que había hecho antes de que yo congelara las cuentas. Tenía una mano descansando posesivamente en el respaldo de la silla de mi madre, la otra sosteniendo una copa de champán. Se estaba riendo de algo que el presidente del club, el señor Henderson, estaba diciendo. Mi madre, Patricia, parecía más pequeña de lo que jamás la había visto. Llevaba su vestido esmeralda favorito, pero su postura estaba desplomada, su sonrisa tensa y frágil. Parecía un accesorio, un trofeo. Respiré hondo, agarrando la carpeta de cuero bajo mi brazo, y comencé a caminar. La habitación pareció callarse mientras me movía. La gente se giró. Me conocían. Conocían la situación porque el chisme en esta ciudad viajaba más rápido que la luz. Vieron la expresión en mi cara, una mirada de propósito frío y aterrador, y se separaron como el mar rojo. No me detuve hasta que estuve parada directamente al otro lado de la mesa frente a ellos. Elizabeth, dijo el señor Henderson, pareciendo sorprendido. No esperábamos verte. No fui invitada, dije, mi voz proyectándose claramente sobre la música. Pero no podía perderme la actuación. La sonrisa de Julián no vaciló, pero sus ojos se volvieron muertos. Tomó un sorbo de champán, tratando de mantener la fachada alfa. Elizabeth, asumo que estás aquí para disculparte. Patricia y yo estamos tratando de disfrutar de una noche agradable. Estoy segura de que sí, dije. Especialmente porque es probable que sea tu última como un hombre libre. Mi madre levantó la vista, sus ojos muy abiertos y húmedos. Elizabeth,
por favor. Aquí no. No hagas una escena. No estoy haciendo una escena, mamá, dije suavemente, aunque no quité mis ojos de Julián. Estoy haciendo un informe. Abrí la carpeta y saqué el primer documento, la escritura de renuncia. Dime, Julián, dije, dejando caer el papel sobre el mantel blanco entre las copas de cristal. ¿Por qué el título de la cabaña familiar está a nombre de Vance Global Holdings a partir de ayer por la tarde, una compañía que, según el secretario de Estado de Nevada, fue disuelta hace 3 años por fraude fiscal? La mesa se quedó en silencio. El señor Henderson se inclinó, mirando el documento. La mandíbula de Julián se tensó. Ese es un acuerdo comercial privado. Patricia y yo estamos reestructurando sus activos para la eficiencia fiscal. No lo entenderías. Eres solo una contadora. Soy una contadora forense, corregí. Y entiendo perfectamente. Se llama mezcla de fondos. Se llama robo por engaño. Saqué el segundo documento, el informe de antecedentes penales. Y esto, dije, dejando caer la gruesa pila de papeles junto a la escritura, es tu currículum vitae. Pasar cheques sin fondos en Ohio, 2018, fraude de seguros en Arizona, 2021, y una orden de restricción presentada por una Mónica Vanzetti hace 3 años. Julián se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar. Todo el salón de baile estaba mirando. Ahora, Eso es calumnia, gritó, su rostro volviéndose de un tono rojo moteado. Estas son mentiras, Patricia. Mírame. Ella falsificó esto. Está tratando de destruirnos porque quiere tu dinero. Mi madre miraba de un lado a otro, temblando. Miró los papeles, luego a Julián. ¿Julián? ¿Tú? Dijiste que eras viudo. Lo soy. Mintió desesperado. Mónica murió. Este es un Julián diferente. ¿De verdad?, pregunté. Porque se veía muy viva cuando hablé con ella por videollamada hace 2 horas. Saqué mi tableta. Había puesto en cola el vídeo. No solo se lo mostré a la mesa. Lo apoyé contra el centro de mesa y subí el volumen al máximo. La cara de Mónica llenó la pantalla, cansada, pero clara. Mi nombre es Mónica Vanzetti. El hombre que conocen como Julián Vance es mi exmarido. Robó $40.000 de mi fondo de jubilación. Falsificó mi firma en una segunda hipoteca. Es un depredador. Si está con una mujer llamada Patricia, díganle que corra. Díganle que revise su joyero. El silencio que siguió fue absoluto. Mi madre soltó un sonido, un pequeño jadeo estrangulado. Su mano voló a su garganta, al espacio vacío donde usualmente se sentaba su collar de diamantes. Ella me había dicho que no lo llevaba puesto porque el broche estaba roto. Se giró hacia Julián. La niebla en sus ojos había desaparecido, reemplazada por un horror tan puro que era doloroso de ver. ¿Dónde está?, susurró. ¿Dónde está el collar? Dijiste que lo llevaste al joyero. Julián miró alrededor de la habitación. Vio el juicio en los ojos de la multitud. Vio al señor Henderson alcanzando su teléfono para llamar a seguridad. El encanto se evaporó. La postura colapsó. Parecía exactamente lo que era, una rata acorralada. Vieja bruja desagradecida, se burló de mi madre, su voz goteando veneno. Pasé meses escuchando tus historias aburridas. Toleré tus quejas. Me gané ese dinero. El jadeo de la multitud fue audible. ¿Y tú?, escupió, volviéndose hacia mí, apuntando con un dedo. ¿Crees que eres tan lista? No puedes tocarme. Fue un regalo. Ella me lo dio. De hecho, dije, dando un paso más cerca, mi voz bajando a una calma aterradora. Tenemos las imágenes de seguridad de ti saliendo de la casa con las pinturas marítimas a la 1:45 de la tarde de hoy. Esas pinturas son propiedad del fideicomiso de la familia Harrison. No eres un beneficiario. Eso lo convierte en hurto mayor. Y dado que el valor excede los $100.000, es un delito grave de clase B. Hice un gesto hacia las puertas principales.
2 oficiales de policía uniformados a quienes había llamado desde el estacionamiento hace 10 minutos caminaban por la entrada guiados por el gerente del club. Buena suerte con eso, Julián, dije, repitiendo las palabras que le había dicho al mensaje de voz esa mañana. Julián miró a los policías, luego a las puertas francesas que conducían al patio. Por un segundo, pensé que iba a correr, pero simplemente se desplomó. Sabía que había terminado. Mientras los oficiales se acercaban y lo esposaban, recitando sus derechos frente a la élite de la ciudad, no lo miré a él. Miré a mi madre. Estaba sentada congelada en su silla, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, arruinando su maquillaje. Miró el espacio vacío donde había estado Julián. Luego miró los papeles en la mesa, y finalmente, me miró a mí. No parecía enojada. Parecía destrozada. Caminé alrededor de la mesa, ignorando los susurros y las miradas. Me arrodillé junto a su silla y tomé su mano. Estaba helada. Lo siento, susurró, su voz quebrándose. Lizzie, lo siento mucho. Lo sé, dije suavemente, apretando su mano. Vamos a casa, mamá. Las consecuencias fueron rápidas, brutales y legalmente fascinantes. Julián, o el señor Vanzetti, no pudo pagar la fianza. Sin domicilio fijo, un historial de fuga y cargos activos de hurto mayor, el juez lo remitió a la cárcel del condado pendiente de juicio. Resultó que ni siquiera había tenido tiempo de vender las pinturas. Fueron encontradas en el maletero de su BMW rendado envueltas en mantas junto con el collar de diamantes de mi madre y 3 de sus relojes antiguos. La recuperación de los artículos físicos fue fácil. La recuperación de mi madre tomó mucho más tiempo. El lunes por la mañana que había prometido llegó y pasó, pero en lugar de que Julián me llamara, era yo sentada en la terraza acristalada de mi madre, viéndola mirar hacia el jardín. La casa estaba tranquila. Habíamos cambiado las cerraduras. Habíamos fregado la habitación de invitados donde él se había quedado, pero su fantasma, la vergüenza, la violación permanecían en los pasillos. Patricia estaba profundamente avergonzada. Durante la primera semana, apenas habló. Se sentía estúpida. Sentía que había traicionado la memoria de mi padre al dejar que un estafador durmiera en su cama y condujera su coche. Me tomé 2 semanas libres del trabajo. No contraté a una enfermera ni a un terapeuta. Solo me quedé. Hice el café. Respondí las llamadas telefónicas de vecinos bien intencionados para que ella no tuviera que hacerlo. Me senté con ella mientras lloraba, escuchando mientras desempacaba la soledad que la había hecho vulnerable en primer lugar. Me hizo sentir vista, confesó una tarde, sosteniendo una taza de té con ambas manos. Después de que tu padre murió y te pusiste tan ocupada con el trabajo, simplemente me sentí como un mueble en esta gran casa. Julián me hacía preguntas. Me miraba. Lo sé, mamá, dije, sintiendo una punzada de mi propia culpa. Así es como funcionan. Encuentran los espacios vacíos y los llenan con mentiras. Te dije cosas horribles, dijo, mirándome con ojos llorosos. Ese mensaje de voz, ni siquiera sé quién era esa. Esa no eras tú, dije firmemente. Ese era él hablando a través de ti. Se acabó. El fideicomiso está seguro. La cabaña está de nuevo a tu nombre. Presenté la corrección esta mañana, y el dinero está a salvo. Ella extendió la mano y tocó mi cara. Me salvaste. Traté de cortarte, y me salvaste de todos modos. Para eso es el fideicomiso, bromeé débilmente, tratando de aligerar el ambiente. Protección contra enemigos, extranjeros y domésticos. Ella se rió, un sonido húmedo y tembloroso, pero era real. Acción de Gracias llegó 3 semanas después. No fue la gran fiesta que ella había planeado originalmente. No invitamos a la familia extendida. No fuimos al club. Éramos solo nosotras 2 en el comedor. Yo había cocinado, mal, debo agregar, ya que las habilidades culinarias no eran parte de mi conjunto de habilidades. Pero el pavo era comestible y el vino era excelente. Nos sentamos en la mesa más pequeña junto a la ventana, no en la larga mesa formal donde Julián había presidido una vez. La casa se sentía más ligera. La tensión opresiva de los últimos meses se había ido, reemplazada por una paz tranquila y frágil.
Tengo algo para ti, dijo mamá mientras terminábamos el postre. Buscó debajo de la mesa y sacó una pequeña caja plana. No eran joyas. Era un documento enmarcado. Lo tomé y le di la vuelta. Era una enmienda legal al fideicomiso redactada por Megan. Enmienda al fideicomiso de la familia Harrison, designación de CEO fiduciaria. Lo leí, dijo ella, su voz firme. De hecho, leí todo esta vez. Quiero aprender, Elizabeth. No quiero ser la víctima nunca más. Quiero que me enseñes cómo funciona el dinero. Quiero gestionarlo contigo. La miré. Ya no era la viuda indefensa. Estaba magullada, sí, pero se estaba reconstruyendo. Estaba asumiendo la responsabilidad. Me encantaría eso, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Chocamos nuestras copas. Por la independencia, dijo ella, reclamando la palabra que Julián había tratado de usar como arma contra nosotras. Por la familia, respondí. La pesadilla había terminado. Julián estaba en una celda enfrentando de 10 a 15 años. Mi madre estaba a salvo. Y en cuanto a mí, también había aprendido una lección valiosa. Había aprendido que proteger el dinero no era suficiente. Tenía que proteger a la persona. Y si alguien alguna vez intentaba venir por mi familia de nuevo, no solo estarían lidiando con una hija. Estarían lidiando con la fiduciaria. Y yo nunca pierdo.